Sí. Eh, Algunas de las maneras de manejar las malezas a nuestro beneficio, entre las cuales vamos a mencionar, están la corte sistémico, la labranza sistémica, el uso controlado de fuego y también la aplicación de herbicidas en banda, como podemos observar en las imágenes. Siguiente diapositiva. Algunas maneras de manejar las malezas para nuestro beneficio. Primero vamos a mencionar los cortes sistémicos, ya que la mayor parte de la entomofauna benéfica crece a los alrededores donde se encuentra la maleza en los cultivos. Una buena manera de la cual podemos utilizar estas malezas en nuestro beneficio es dejarlas crecer hasta cierto punto en el cual la entomofauna benéfica ya se haya establecido y después de esto, los cortes sistémicos consisten en dejar crecer la maleza hasta que tenga un número considerable de, por ejemplo, insectos benéficos, ya que algunos, como ya los había mencionado, algunos insectos se hospedan ahí, ya que algunos, como por ejemplo, algunas avispas necesitan el polen de estos para que sus huevos puedan ser fértiles. El corte sistémico consiste, como ya lo había mencionado, en dejarla crecer la maleza hasta cierto punto y cortarla. Eh, y luego cortarla para forzar la dispersión de los enemigos naturales hacia nuestro cultivo. También está la labranza sistémica. La época de labranza puede estimular o perturbar la estabilidad de ambientes y de la entomofauna benéfica en nuestros cultivos, por lo cual se recomienda o es recomendable el método de labranza mínima o también labranza cero, que es el que se utiliza al plantar maíz y frijol. La labranza cero nos tiene muchos beneficios, ya que en primer lugar evita que otro tipo de malezas entren al lugar donde vamos a tener nuestro cultivo, ya que algunas malezas, por ejemplo, se han modificado para que su ciclo de vida, o sea, la maduración de sus semillas, eh, sea de acuerdo al cultivo que nosotros estamos teniendo y esto lo que implica es que en el momento en que nosotros metemos maquinaria, esta se contamina de estas semillas de malezas y nosotros las vamos, porque la mayoría de los productores utilizan maquinaria alquilada, entonces esto a lo que nos conlleva es que contaminemos nuestro cultivo de semillas de malezas de otros cultivos. Así también el sistema de labranza cero permite una mayor diversidad de microclimas, así como también evita la erosión y compactación del suelo. Y también ayuda a retener la humedad. El uso dirigido del fuego puede beneficiar a los pequeños productores. Las quemas superficiales estimulan el desarrollo de comunidades benéficas de maleza, estimulan el desarrollo de comunidades de malezas que benefician a los enemigos naturales o a los insectos depredadores o parasitoides, etc. Los usos de barreras vivas o siembra directa de pastos. Estos ayudan ya que muchas malezas tienen la característica de poseer sustancias alelopáticas, ya que esas algunas son utilizadas como barreras vivas que repelen a los insectos. Por ejemplo, mientras más parentesco botánico existe entre la vegetación de un cercado y la de un cultivo vecino, mayor es la probabilidad de que sirva como refugio de plagas. Está la aplicación de herbicidas en banda. Esto consiste en dejar crecer la maleza en los surcos, en los surcos, dejarlas crecer hasta una altura en la cual puedan ser controlables y luego cortarlas o aplicar herbicidas en banda o sistémicos. ¿Crees que es correcto dejarla crecer? Siguiente, se deja crecer hasta cierto punto y después para que acumule una cierta cantidad
de variedad y también de enemigos naturales de los insectos plagas y después se corta. Aunque en realidad no, como usted ya lo había mencionado, con respecto a lo que usted había dicho, de que si se deberían dejar crecer, pues no, porque como ya lo había dicho usted, las malezas y siempre van a estar consumiendo o compitiendo con las otras y consumiendo agua, luz y nutrientes. Lo que quisiera, Eliani, Ahora voy a hablar de las características de las malezas que las hacen exitosas, como ya. ¿me escuchas? ¿Sí, Hola, Eliani, ingeniero? ¿me escuchas? Es que yo lo que quiero Sí, que entendamos todos, que aunque la literatura te diga que las sí, dejes sí, crecer, escucho. Sí, que la literatura te diga que las dejas crecer para aplicar el herbicida, vos sabés que en la medida de tus posibilidades las controlas pequeña o si es posible no las hagas nacer, va a ser mucho mejor para el cultivo porque si llegan a nacer desde el momento que nace, que empieza a hacer fotosíntesis, te va a quitar agua, luz y nutrientes. Entonces tenemos que evitarle en la medida de nuestras posibilidades que la maleza no crezca. En ningún momento debe crecer porque te va a quitar nutrientes, te va a quitar agua y te va a quitar luz del cultivo objetivo. ¿Me explico? sí, ingeniero. Puedes continuar. Ahora voy a hablar acerca de las características de las malezas que las hacen exitosas. Estas poseen una serie de características individuales, ya que las malezas tienen muchas características que las hacen competitivas y persistentes, que les permiten tener éxito y crecer e incluso colonizar ciertos ambientes. Es un conjunto de adaptaciones a una gran variedad de climas, así como también adaptaciones en sus sistemas de reproducción, etcétera. Una de las características de las malezas que las hacen exitosas es un sistema radical profundo. Esto les permite anclarse mejor a los sustratos y tomar nutrientes y agua de las capas más profundas, las cuales algunos cultivos que ya están domesticados eh, no pueden. Por ejemplo, se nos ha dicho que las plantas o la mayoría de los cultivos de los cuales disponemos, la mayor absorción de nutrientes la tienen en un rango de hasta 50 centímetros. Las malezas incluso pueden llegar mucho más allá y penetrar más el suelo, así como obtener nutrientes de las capas más profundas del suelo. Entonces, esto uno les ayuda en obtener más nutrientes, también el agua que está muy profunda en el suelo, esta puede estar disponible para ellas. Es por eso que vemos que las malezas, la mayoría siempre están verdes, incluso en condiciones áridas, como en veranos profundos. También las malezas, otra característica individual de las malezas que las hace exitosas está el crecimiento rápido de la etapa vegetativa a la reproductiva. ¿Esto qué implica? Un crecimiento rápido o precoz indica que esta producirá más progenie por año, ya que llega a la etapa reproductiva en un menor tiempo. También está la alelopatia. Un organismo se dice que es alelopático cuando produce uno o más compuestos bioquímicos que influyen en el crecimiento, la supervivencia o la translocación de nutrientes hacia otras plantas. En las malezas, que tienen esta habilidad, o sea, de ser alelopáticas, de competir con otras especies produciendo sustancias alelopáticas, evitan o reducen la competencia de estas especies porque la mantienen fuera del área. Por ejemplo, el cipero rotundo, que mayormente lo conocemos como el coyolillo, presenta sustancias alelopáticas que inhiben el crecimiento del maíz, así como también la rotbelia, de la familia de las poáceas, liberan sustancias que inhiben el crecimiento de las cucurbitáceas y también la comelia difusa produce compuestos alelopáticos que evitan el establecimiento de la maleza videns pilosa, esta es de la familia Asteracea.
También otra de las características es la capacidad de germinar bajo ambientes muy diferentes, los cuales les permite conquistar muchos nichos, así como también adaptarse a varios hábitats. También está la poseen polinización cruzada por el viento. Esta es una de las más eficaces porque se produce constantemente. En las malezas que requieren la participación de insectos especializados en la polinización es menos, lo cual quiere decir que tendrán una menor producción de progenie. Para estas y para asegurar la supervivencia de la especie. También no hay lugar prácticamente donde no haya malezas. Estas prácticamente están extendidas alrededor de todo el mundo. E incluso leí un artículo que dice que está en los 5 continentes. Está también la autopolinización. La autopolinización, esto lo que nos quiere decir es que con un solo individuo que esté en un cultivo o en un lugar determinado, este tiene la capacidad de autopolinizarse. Eso quiere decir que él mismo puede producir tanto espermatofitos, gametocitos masculinos y femeninos. Entonces esta misma planta puede garantizar su propia tener una progenie fértil o su propia supervivencia. Con una sola planta que esté puede llegar a colonizar cualquier ambiente. La facilidad para dispersarse. Esta se referencia a todos los mecanismos que algunas malezas tienen o que la mayoría tienen para dispersarse, ya sea por anemocoria, por zoocoria, que es cuando los animales ayudan a la dispersión de estas, hasta incluso por el agua. Por ejemplo, algunas de las malezas tienen, por ejemplo, mecanismos como sámaras y disámaras que las hacen que puedan ser dispersadas por el viento, así como también un ejemplo claro que tenemos es el diente de león, que este se dispersa por el viento. También el que comúnmente conocemos como mozote se adhiere a los animales o cosas así, o también hacen parecer algún fruto vistoso para que los animales lo coman y asimismo estas puedan dispersarlo. Al momento de que sus semillas no son digeridas y llegan y estas excretan en otros terrenos. Producción alta y continua de semillas. Una producción alta de semillas aumenta las probabilidades de un nuevo individuo que llegue a colonizar una nueva área. Las plantas cultivadas no son colonizadoras, por lo que no compiten en tiempo, no tienen latencia, ya que de lo que habíamos hablado, la mayoría de los cultivos que nosotros tenemos, ellos no producen latencia porque han sido domesticados y ya que su genoma no está en función de reproducción. El genoma de estas plantas, más que todo de las plantas que nosotros ya hemos eh, domesticado, su genoma está más a lo que es la producción. En cambio, el genoma de las malezas está en función a su reproducción. Lo que significa es que esta solo tiene un solo objetivo, que es reproducirse y reproducirse hasta garantizar su especie, asimismo colonizar varios hábitats. Y cabe decir que la producción de semillas de las masas es sumamente alta. Algunas llegan a producir hasta 245.000 semillas, como por ejemplo el amaranto espinosos, que todo el género de la familia Amarantaceae, que es Amaranthus, se conoce comúnmente como bledo. Producen hasta 235.000 semillas. También está la longevidad y la latencia de las semillas. Permíteme, ahí en alta La producción. longevidad, la latencia es un mecanismo de las semillas de las malezas. Eliani, en esto que dijiste ahí de alta producción de semillas, quiero hacer un aporte en lo que dijiste vos, alta producción de semillas. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas?
¿Yani? Sí, Lo, sí, lo que hablaste vos, alta sí. producción de semilla. Miren, muchachos, cuando por X o Y razón dejamos crecer la maleza, una acción muy importante es evitar que se reproduzca. Cuando ustedes tienen la famosa caminadora y la dejan florear, hay cualquier cantidad de millones de semillas en el suelo, entonces esas son futuras plantas. Y si miran la siguiente que va a hablar Eliani, que es la latencia de la semilla, entonces nosotros estaríamos infectando todavía más nuestras parcelas. Tienen que tener mucho cuidado con la reproducción de la semilla en la maleza. Evitémosla antes de que vaya a reproducir. ¿Cómo lo evitamos? Haciéndole un pase de rastra con la parte de mecanización. Le ponen la rastra y evitan la reproducción de la semilla. Puedes continuar, Eliana. Sí, de hecho, por eso la mayoría de controles que se debe hacer es antes de que ésta llegue a su etapa de reproductiva. Correcto. Ahora la longevidad y latencia de la semilla. Eh, Longevidad se refiere a que, por ejemplo, las semillas de las malezas, una adaptación que estas tienen y que sin duda distingue casi todas las malezas o que todas las malezas tienen en común es la latencia. Es un mecanismo que permanezca viable por un largo lapso de tiempo. Incluso este se dice que es uno de los mecanismos que las malezas tienen para que su especie siempre esté presente, ya que en unas épocas pueden emerger unas semillas y incluso y las otras no. Incluso aunque éstas tengan las condiciones idóneas para hacerlo, no lo hacen. Y este es un mecanismo que las malezas lo tienen para asegurar que su progenie siempre esté presente. Como por ejemplo, se dice que durante la Segunda Guerra Mundial, en un museo de Inglaterra, en un herbario, hubo un incendio y cuando utilizaron el agua para apagar el fuego, hicieron que algunas semillas de malezas que estaban contenidas en el herbario, con más de 300 años de antigüedad, estas germinaran. Incluso algunos hasta con el 100% de viabilidad de la semilla. Entonces tengamos claro que muchas veces nosotros pensamos que no hay maleza en algún lugar, pero es cuestión de darle vuelta al suelo y lo vamos a ver en el capítulo número 3, cuando ustedes ponen la semilla al sol, a la luz, y se van a dar cuenta que iba a empezar a germinar la maleza. Bueno, esto fue solamente mi aporte en esta exposición. Ingeniero, Le escucho. hoy vamos a exponer todos los integrantes. Así decidieron, no eran, y el jueves después no era la otra. Pues, suponía que eran 5 y 5 hoy, pero no sé. Sí, llevan 5, pues. Fernando José. Sí, ingeniero, Eliani era la quinta integrante que puso hoy. No te escuché? Dime. Eliani es la quinta integrante Yo que hoy tengo entendido expuso. que hoy se le iban a exponer 5, ¿verdad? Sí, el próximo jueves, los últimos 5. Exactamente. A una molécula, a un herbicida X, entonces viene usted y extrae ese gen de esa planta de maleza y lo incorpora en su cultivo objetivo. Por eso es que se convierten los herbicidas selectivos. Entonces significa que ya la planta objetivo, teniendo ese gen, se reproduce y ya se vuelve resistente a ese herbicida. Y por eso es que cuando usted aplique herbicida, no le hace nada a la planta. ¿Me explico? Te doy un ejemplo. ¿Has escuchado hablar de la biotecnología? ¿Y has escuchado hablar del herbicida glifosato, que en nombre comercial se llama Roundup?
¿por qué cuando yo le aplico Rando al maíz que ya viene genéticamente modificado no se muere? Porque sacaron los genes de una planta que no mataba el Rando, entonces los metieron al maíz y a raíz de ahí es que entonces la planta no se va a morir. ¿Me explico? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Entendieron? Por eso es que de las malezas de muchas plantas sacan genes para nuestro cultivo objetivo, ¿no? Porque muchas veces son benéficos, pero lo que necesitamos tenerlo claro, que no podemos tenerla en el cultivo. Podemos tener el gen en la planta, pero no tener la planta maleza en el cultivo que esté compitiendo con nuestro objetivo. ¿Me explico hasta ahí? Sí, ingeniero. Ok. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí. ¿Preguntas? ¿Yani? Ingeniero, Te escucho, Rufino. dentro de la agronomía, ¿cuáles son los más perjudiciales? O sea, ¿cuál es la parte que más perjudica? ¿El insecto, la plaga, digamos, los hongos? ¿O cuáles cuál es el que afecta más? El que tiene mayor, o sea, dentro de todos los grupos, pues, dentro de los plagas, hongos, enfermedades, Es que mira, herbicidas. hay que tener claro algo. Si yo tengo un ataque de plagas, entonces yo voy a usar un insecticida. Si yo tengo un ataque de hongos, yo voy a usar un fungicida. Y si yo tengo un ataque de malezas, yo voy a usar un herbicida. Entonces, es cuestión de las etapas vegetativas del cultivo. Pero si tu pregunta me decís, en las etapas tempranas del cultivo, ¿qué me afecta más? ¿Un insecto, un hongo o una maleza? Entonces yo te voy a responder, me afecta más la maleza porque mi cultivo objetivo está pequeño, por lo tanto no tiene tanta resistencia a competir con la maleza para competir por agua, luz y nutrientes. Pero si mi cultivo objetivo creció y en lo que está grande hay un ataque de insectos, hay un ataque de hongos y hay un ataque de malezas y vos me preguntás, ¿cuál de los tres cree usted que me puede afectar más? Entonces yo te voy a decir los hongos, porque le van a provocar una enfermedad a la planta y la van a matar. ¿Me explico? Porque ya si me hablas de la maleza, ya si mi planta, pensé en el maíz, una planta que tenga 2.50 metros de alto y una maleza que te va a tener 50 centímetros, es cierto que va a competir por agua, luz y nutrientes, pero la planta objetivo está más alta, por lo tanto va a tener mayor potencial en comparación a esa maleza. Pero si vos me decís, mi planta está en B3 y hay un ataque de insectos, ¿qué me afecta más? ¿La maleza, los hongos o los insectos? Entonces yo te voy a decir los insectos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, va a depender de la etapa vegetativa en que se encuentre nuestro cultivo objetivo. No sé si respondí tu pregunta. ¿Rufino? Sí, 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 sí. Yo, o sea, más que todo yo lo hacía así como que en globalizado, como, o sea, ¿cuál es el que afecta más en todos los cultivos? O sea, cuando, como es un término que yo le quiero, o sea, para que me pueda entender mejor, o sea, ¿cuáles son los mayor porcentaje que afecta pues en los cultivos? ¿Qué hay más pues? ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? Si hay, digamos así, si es la maleza la que afecta más alrededor de todos los cultivos globales, o si son los insectos, si son los hongos. Es la maleza, es la maleza. Creo que Ingeniero. creo que uno de los expositores habló que muchas veces vamos a tener plagas, otras veces vamos a tener hongos, pero que si algo vamos a tener un cultivo se llama malezas. Entonces, si respondiendo a tu pregunta, si lo ves así, es la maleza porque siempre va a haber maleza en un cultivo. ¿Y por qué siempre va a haber maleza? Porque la maleza tiene capacidades reproductivas altas y tiene latencia en la semilla, entonces siempre va a haber maleza. Te escucho.
Hola. Te escucho, Ledis. No, sí, eso, lo mismo que usted dijo, le iba a repetir al compañero. Ah, bueno, está claro, pues, siempre va a haber maleza, pues. Sí, ingeniero, y por ejemplo las sustancias alelopáticas que pueden liberar algunas plantas, solo por las raíces la pueden liberar o existe algo otro mecanismo. Bueno, ahí depende hay muchos factores por donde lo puedan liberar y depende del tipo de planta que se convierta en alelopática. Entonces, aquí se me hace como difícil decirte solo por aquí o por allá. O sea, dependiendo cómo lo estés estudiando. Entonces, muchas veces son también por las hojas, pues, que están liberando. Entonces, no sé si has sentido que, vaya, te voy a dar un ejemplo. Cuando vos llegas y tocas la famosa pica pica, ¿qué pasa? Bueno, la palabra dice, ¿verdad? Le empieza a picar todo, irritación. Y hace que te vayas de ahí, ¿verdad? Para que no... Sí. Entonces, así mismo ocurre con las plantas, con los animales también, que son sustancias alelopáticas que hacen que se vaya uno, pues. Mira con los animales, ¿qué pasa con los zorrillos cuando vos miras un zorrillo que está queriéndolo atacar a uno? Libera una sustancia de mal olor. Los olores te hacen que te repelas de ahí, te vas y es una sustancia alelopática hacia uno. Y así ocurre con las plantas también. El compañero Rufino Reyes ha hecho 3 preguntas, las últimas 2, la segunda y la tercera, estamos claros. En la primera, la explicación que, bueno, lo que comentó él y la explicación que dio usted, no lo entendí porque es que creo que él no estructuró muy bien la pregunta, pero él prácticamente le preguntaba a usted que por qué las plantas domésticas, como por hablar de granos básicos, estas son como quien dice más sensibles a las plagas, invasión de malezas y todo eso. Entonces sabemos de que las plantas se dividen en domésticas y silvestres. Las silvestres por lo general es donde se encuentran todas las malezas y todo eso. Pero prácticamente él preguntaba por qué las plantas domésticas, por dar un ejemplo, son más sensibles, como que fueran más débiles, pues. Y lo que son la parte de las malezas son más resistentes, como un ejemplo por decir algo. Yo he visto que hasta en algunas terrazas de las casas ahí vemos zacate de este jaragua, y si por ahí colocamos unas semillas, por hablar así, de maíz y frijol, es bien difícil que lo vaya a germinar, pues. Entonces mucho menos que vaya a producir. En cambio la maleza como el zacate de jaragua, sí, incluso hasta da cosecha, que es la semilla, para de manera proliferarse más. Entonces conozco una planta que con nombre común la conozco como lágrimas de San Pedro, le dicen por acá, y en los terrenos rastrojos donde ha estado en Barbecho, ahí se encuentra, o en las orillas de los ríos, pues cuando hacen las chapias y luego queman para sembrar, esas plantas están tienen semilla, ¿verdad? Entonces, queman, y aún quemando, después que queman y llueve, aún estas semillas así germinan. Entonces, prácticamente eso era lo que él preguntaba, que si por qué las plantas domésticas son más débiles y las consideradas malezas o silvestres son muy resistentes prácticamente a todo. Ok, ¿me escuchas ahí, verdad? ¿Me escuchas? Sí, sí. Ok, hay algo tan sencillo, mira. Tus compañeros dijeron en su presentación que una maleza tiene una característica que tiene un sistema radicular mucho más profundo que una planta normal, Sí. que es mucho más agresiva, o sea, se reproduce mucho mejor que una planta normal, que tiene latencia, o sea, se protege de muchos factores adversos a ella que una planta normal. Y una planta normal tiene una característica que para que pueda ser reproductiva, muchas veces hay ingeniería, ha sido plantas modificadas, genéticamente modificadas, metiéndole un genes de una cosa, otro genes de otra, para que sea reproductiva, para que tiene más rendimiento. Pero eso la vuelve como más susceptible al medio ambiente, la vuelve susceptible. Es reproductiva, es altamente productiva, pero es susceptible a factores adversos a ella.
Y te voy a dar un ejemplo, en la parte de ganadería. Si vos ordeñás una vaca Brahman pura, te vas a dar cuenta que esa vaca es resistente a los factores adversos del clima, pero que el rendimiento de la leche va a ser poquísimo. En comparación, si vos traes una Holstein pura, vas a ver que el rendimiento es altísimo, pero que a los factores adversos es súper susceptible. Ella tiene la ventaja que es súper productiva, pero es susceptible. Entonces, ¿qué se hace? Agarramos el gen que es productivo, agarramos el gen que es resistente y los cruzamos para poder sacar algo que sea resistente y que también dé producción. Entonces, eso es lo que hacemos con la pregunta que hizo Rufino, creo. Agarramos genes de una maleza, lo metemos en la planta para que resista, porque queremos que sea productiva. Entonces, y una maleza que solo es pura maleza, la ventaja que tiene que es resistente, pero que no es productiva. No sé si me voy a explicar, si explico tu pregunta. Sí, claro, quiere decir que cuando hablamos de un transgénico, son Sí. nuevos tipos de cruces, ¿verdad? Así es. Listo, gracias. Una última pregunta. Dime. Sabemos que las malezas son hospederos de insectos, ¿verdad? Así es. Ajá. Y también a una maleza es capaz de que le caiga una enfermedad o que le caiga un tipo de hongo. Sí, claro. Claro que sí. Pero ¿por qué vos no te das cuenta si esa maleza está enferma? Como no es tu objetivo, como no te interesa, entonces vos no lo estás analizando. Pero sí, muchas veces son hospederos y muchas veces esas enfermedades las afectan, pues, o esas plagas las afectan. Si te voy a dar un ejemplo, si vos tenés caminadora en la ronda de la milpa y llega una plaga que le dicen langosta por acá, empieza a comer la caminadora y después que se comió la caminadora se pasa al maíz. Entonces, esa maleza que se llama caminadora es atractiva para la langosta. Se la terminó y se pasó al maíz. Ambas son gramíneas. No sé si respondo tu pregunta. Sí, claro. ¿Más preguntas? ¿Tienen preguntas, muchachos?